democracia americana, organizada por Puebla, yo soy Sebastián, coordinador de Derecho de la Universidad de las Américas. Seré su moderador esta noche. Hoy estaremos discutiendo cómo es que se gana la elección presidencial en los Estados Unidos y, quizá más interesantemente, hablando de, haciendo un análisis del primer debate que se llevó a cabo anoche entre el candidato Joe Biden y el presidente Donald Trump. Antes de comenzar, menciono que si tienen preguntas o comentarios durante nuestra sesión de hoy, pueden hacerlas en el chat que se encuentra a la derecha de su pantalla. Si nos están viendo por Facebook Live, pueden poner sus preguntas en los comentarios. Estaremos recolectándolas todos durante el transcurso de la sesión e intentaremos responder las que se puedan. Finalmente, como comentario general, menciono que este webinar se está grabando para propósitos académicos. Para hablar hoy sobre el colegio electoral y sobre el primer debate presidencial en los Estados Unidos, tenemos con nosotros a un panel destacado de periodistas y académicos: Lilia Abed, Leandro Rodríguez y Eduardo Ruiz-Gili. La maestra Lila Abed cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos y gobierno de Georgetown University y con una licenciatura en estudios internacionales, estudios hispánicos y chino por Boston College, de donde se graduó del programa de honores con la distinción magna cum laude. Se desempeñó como secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y fue candidata a diputada local a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ha fungido en varios puestos públicos, incluyendo como directora general de Cooperación Internacional en la Procuraduría General de la República de México y asesora de Asuntos Internacionales en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. En el sector privado fue asesora de políticas públicas para temas de América Latina en el Bufete Internacional de Covington & Burling en Washington, D.C. Actualmente es analista internacional en distintos medios de comunicación. Está también con nosotros el doctor Leandro Rodríguez Medina, quien es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una maestría en Filosofía de la State University of New York en Stony Brook y un doctorado en Sociología de la Universidad de Cambridge. Desde el 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Fue investigador visitante en la Albert Ludwig Universität Freiburg en Alemania en el 2013-2014 y en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en el 2017. Fue investigador afiliado en un proyecto del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, titulado Cooperación Internacional en Ciencias Sociales y Humanidades, del 2014 al 2017, dentro del 7º programa marco financiado por la Unión Europea. Finalmente nos acompaña el maestro Eduardo Ruiz-Gili, quien es ex-UDLAP, o sea, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, con la licenciatura en Administración, y además cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Minnesota, los Estados Unidos. Es 4 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, más recientemente en el año 2014, conductor y participa en una gama amplia de medios a nivel nacional, incluyendo como co-conductor en la de 8 de TV Azteca desde el 2014 y con el noticiario Eduardo Ruiz-Gili en Radio Fórmula desde el 1995, entre muchos otros. Uno de los periodistas más controversiales de radio y televisión y uno de los líderes de opinión más reconocidos, Eduardo Ruiz-Gili, en su programa de radio vespertino, analiza noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos más importantes del ámbito político, social, de la economía y finanzas, y realiza entrevistas a personalidades de distintas especialidades con un estilo único, que lo distingue como comunicador de medios masivos, impresos y electrónicos. Eduardo, bienvenido virtualmente de regreso a esta tu casa, la Universidad de las Américas Puebla. Gracias. Y bueno, pues finalmente bienvenidos a todas y a todas que nos acompañan en el público. Es un placer que estén aquí con nosotros esta noche. Y pues comencemos. Prometo que vamos a llegar al debate, ¿verdad? Porque creo que después de ese espectáculo que nos echamos anoche, hay mucho que platicar ahí. Pero antes de llegar, me gustaría poder abordar brevemente un tema complejo, pero que tenemos que entender bien para poder realmente comprender la situación en los Estados Unidos, el colegio electoral, ¿verdad? El Electoral College. Y cómo es que se gana la presidencia en los Estados Unidos a través de esta institución. Como nos queda claro, ¿verdad? Después de las elecciones del 2000 y del 2016, no importa en los Estados Unidos quién gane el voto popular, o sea, no importa quién gane la mayoría de los votos a nivel nacional. Lo que importa es ganar la mayoría de los 538 votos electorales, la cual es una mayoría de 270 votos electorales. Con este marco, quizá podríamos comenzar de manera muy general,
¿qué podríamos decir sobre el colegio electoral? ¿Cómo es que se consiguen esos 270 votos electorales? ¿Qué impacto tiene sobre la elección? Entonces, podríamos quizá comenzar con Lila, si quisieras comenzar con este tema. Hablamos un poquito cada quien de esto y pasamos directamente a las preguntas que tienen preparadas nuestras alumnas de la aula. Claro que sí, Samuel. Muchas gracias. Primero que nada, de verdad, gracias por la invitación. Es un gusto y un honor compartir este foro con personalidades tan destacadas. Primero que nada, me gustaría empezar justo con el tema que acabas de abordar, que es el colegio electoral. De hecho, fue parte de lo que surgió de la Convención Constitucional de 1787, en donde los padres fundadores querían poner un candado al sistema del voto popular, o sea, de la democracia directa en Estados Unidos. Pero en ese entonces hay que tomar en cuenta que en realidad los padres fundadores no querían que la elección la eligiera el colegio electoral. En 1787 pues no había partidos políticos y su lógica era que se iban a postular muchos candidatos y que por ende ninguno iba a llegar a la mayoría en el colegio electoral, y entonces se turnaría la elección a la Cámara de Representantes, en donde entonces la Cámara Baja sería la responsable de elegir al presidente. Y esto ocurrió durante los primeros comicios electorales en la historia de Estados Unidos, pero empezaron a tener problemas cuando surgieron los dos partidos políticos, no tanto como demócratas y republicanos en ese momento, pero dos partidos políticos. Y cuando se empezó a complicar la contienda electoral, pues entonces tenías de repente a un presidente, por ejemplo en 1800, que era un presidente demócrata con un vicepresidente republicano, y empezaron a tener varios problemas en cuanto a cómo se elegía el presidente. Y la única enmienda realmente que se ha pasado para modificar el sistema electoral desde 1787 fue la enmienda 12ª de 1804, que finalmente permite que los votantes y los electores, cuando votan por un presidente y un vicepresidente y ninguno llega a la mayoría de 270, el presidente se elige en la Cámara de Representantes y el vicepresidente en el Senado, para evitar que llegara un presidente con un vicepresidente del partido opositor. Entonces, a lo que voy con todo esto, pues obviamente que en los últimos 200 años el sistema electoral en Estados Unidos se permanece como lo dejaron los padres fundadores, nada más que con la consolidación de los dos partidos políticos dominantes del día de hoy, pues obviamente que lo ha decidido finalmente el colegio electoral a los candidatos en turno. Únicamente 5 veces en la historia de Estados Unidos, 3 veces en el siglo XIX, la elección del 2000 con Al Gore versus Bush, y en la última elección presidencial de 2016, el voto popular no empató con el resultado en el colegio electoral, y es aquí a donde entonces, debido a la polarización y división que cada vez más se profundiza en Estados Unidos, hay una frustración más por el Partido Demócrata que por el Republicano, donde han ganado el voto popular en las 6 de las últimas 7 elecciones presidenciales y aún así han perdido la elección. Entonces, debido a esto, pues hay mucho análisis de que si se debe de modificar en Estados Unidos, es sumamente complicado y difícil aprobar una enmienda constitucional, especialmente en estos momentos donde el Partido Republicano se ha beneficiado de la figura del colegio electoral, que hay que precisar, es un proceso, no es un lugar como tal, y entonces es muy difícil que se vaya a modificar este sistema electoral. Y aparte, es como si no fuera todavía, no, ya de por sí es tan complejo, hay lagunas jurídicas de la Constitución que los mismos candidatos se pueden aprovechar de ellas, y lo estamos viendo en tiempo real en estos momentos. Justamente ayer en el primer debate presidencial, en donde Trump dice que va a haber fraude electoral y que está dispuesto a utilizar a las legislaturas locales para decir que hubo fraude electoral, meter a la Corte Suprema e incluso frenar que los electores de ciertos estados bisagra, donde pueda decir que hubo fraude electoral, no manden a los electores a votar en el colegio electoral, y por ende ninguno llegue a una mayoría en el colegio electoral y se turne por primera vez o por tercera vez en la historia de Estados Unidos la elección a la Cámara de Representantes.
Es decir, es un sistema sumamente complejo, es una democracia indirecta, con el colegio electoral como candado. Finalmente va en contra de lo que los padres fundadores tenían en mente cuando lo hicieron y cuando lo crearon, pero debido a lo que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos, es un sistema muy complicado en donde creo que los candidatos se van a aprovechar de estas lagunas jurídicas en la Constitución y pues puede obviamente cambiar, modificar e impedir que los resultados del voto popular definan quién es el presidente. Muchísimas gracias por ese análisis. Justamente, ¿verdad? Es un sistema bastante complejo y creo que a veces ni siquiera en Estados Unidos lo entendemos al 100, ¿verdad? Y creo que en México en particular, para los que estamos en este país haciendo estos análisis, es importante, ¿no? Los que estamos interesados en este tema es importante entenderlo. Pues, perfecto. Eduardo, Leandro, no sé quién quiera irrumpir aquí en esta conversación un poco más sobre el colegio. Por favor, Eduardo. Los, como llama, padres fundadores de Estados Unidos, Lila Beth, eran unos vivos. Ellos crearon un sistema para perpetuar su clase en el poder. Si lo vemos, este colegio electoral es un pretexto, ya lo dijo Lila, para que realmente el pueblo, y el pueblo que entonces estaba calificado porque no votaban todos, estadounidense que funda Estados Unidos. Nada más que no les empezó a fallar ahorita, Lila. Según mis datos, les empezó a fallar en la elección de 1828-1829, cuando llega un arrabalero que era un héroe de guerra y no pertenecía a la aristocracia de Virginia y de todas estas colonias, cuando llega Andrew Jackson. Ahí se acabó, porque analicemos quiénes son los primeros presidentes. George Washington, el comandante supremo de las fuerzas de independencia. Después, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, el hijo de John Adams. Y ahí se les descompuso el asunto. Se les descompuso porque llegó un plebeyo. Y desde entonces se les ha seguido descomponiendo. Fue una genialidad. Y no le quiero quitar méritos a los padres fundadores de Estados Unidos que crearon un sistema político que hasta el momento les funcionó muy bien. ¿Quién sabe si siga funcionando? Eso ya es otro tema. Pero y no importa. Ya es un absurdo. También entiendo que el colegio electoral, la teoría era para darle la misma importancia a un estado con pocos habitantes que a un estado con más habitantes, etcétera, ¿no? Pero a fin de cuentas ya no funciona, y ya no funciona en la elección de George Bush hijo, ya no funciona en la elección de Trump, porque la mayoría se siente que le hicieron trampa. Digo, sí, yo voté, estoy en la mayoría y llega el que votó la minoría, se me hace medio ridículo, absurdo y contradictorio y no va con las ideas actuales de la democracia. Justamente, ¿verdad? Estamos en otra época y quizá ahí haya que reconsiderar, pero para poder hacerlo, ¿verdad? Como ustedes bien saben, pues se requeriría una enmienda constitucional, que en Estados Unidos son dificilísimas de conseguir por varias razones, y solo han habido 27, ¿no? En el curso de toda la historia del país. Bueno, entonces, no pudo ni pasar el Equal Rights Amendment, que le hubiera dado igualdad plena y absoluta a las mujeres ante la ley, porque un grupo de mujeres, creo que encabezadas por una señora que se llama Phyllis Schlafly, la encabezó porque decía que las mujeres en la cocina. Y ahí se quedó. Así es, ¿verdad? Complejo el tema. Leandro, no sé si quieras. Sí, a mí me gustaría solo repasar un poco la pregunta que decías, ¿cómo se gana? Bueno, se gana obteniendo 270 electores. Eso depende, el Estado es la cantidad de electores que tiene, el número depende a su vez de los representantes y senadores que tiene en el Congreso. Y 270 es el número mágico de la noche electoral. Es un número que representa una mínima mayoría sobre los 538 electores del colegio electoral. Tal vez dos o tres cosas adicionales a lo que decía Eduardo y Lila. La primera es que hay que pensar que es un país sumamente federal. Es un país federal. Hay países federales que dicen ser federales y no lo son, y hay países federales que son federales. Y en ese sentido el federalismo opera en ocasiones, especialmente en las elecciones, como una especie de barrera a la democracia. En eso estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. No parece ser lógico que gane quien no sacó más votos,
pero ese respeto, ese intento de balancear el peso relativo de los estados puede provocar este tipo de asuntos. Y la otra cosa interesante relacionada con los electores y con algo que decía Lila, y que en el fondo yo quisiera no ver en este noviembre, es que cuando por alguna razón los electores de un estado no pueden ir al colegio electoral, por ejemplo, porque se acusa fraude en el acto eleccionario, las legislaturas estatales tienen la facultad de designar electores. Eso quiere decir que donde ya se sabe que hay una legislatura demócrata o una legislatura republicana, se sabe de antemano qué podría pasar en el caso de llegar a una situación tan extrema como es que no se pueda realizar la votación de los electores. Entonces, de estas lagunas que hablaba Lila y que seguramente vamos a seguir comentando hoy, esta no es una laguna, esto está legislado, esto es ley, pero de alguna manera es una especie de llamado de atención. Si las elecciones no funcionan con una especie de mecanismo prístino, vamos a estar frente a una elección donde no asombraría que algún elector finalmente sea elegido por las legislaturas y no por el voto popular, alejándonos todavía más de la lógica democrática, ¿no? Pero bueno, quisiera parar ahí. Así se gana la elección, tienen que lograr 270 electores, hay voto por correo, que es un tema central de esta campaña, hay voto, por supuesto, el día de las elecciones, y hay que registrarse para votar, que también es una característica que no pasa en cualquier sistema electoral. Así que Estados Unidos tiene una serie de particularidades que algunas son más o menos sabidas, otras son un poco más escondidas, y otras están muy escondidas en la legislación, y es probable que tengamos que salir a repasarlas este noviembre. Perfecto, les agradezco a los tres tantísimo esta introducción, porque creo que nos ayuda a dejar clarísimo, ¿verdad?, cuál es el proceso histórico, cuál es el proceso práctico, y qué es lo que podría pasar en noviembre si los legisladores republicanos, probablemente, ¿verdad?, en las legislaturas estatales deciden que, en efecto, aceptan la proposición de Trump de que hubo fraude electoral y nombran a sus propios electores, ¿no? Estuvo excelente, muchas gracias. Pues con eso, me gustaría invitar a nuestra alumna del OutLab, Lorena Sánchez, a que haga una primera pregunta, y vamos a usar estas preguntas para seguir desarrollando nuestro discurso. ¿Va? Entonces, Lorena, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, muy buenas noches a todos. Mi pregunta en este momento es ¿por qué se dividen de esa manera específica el valor de los votos de cada estado? Quien quiera comenzar, por favor. Sí, si quieren, el colegio electoral está compuesto por 538 electores, son 435 miembros de la Cámara de Representantes, más 100 senadores, más 3 electores que se le otorgan al Distrito de Columbia, que te da el número total de 538 electores. Una mayoría es 270, que es lo que se necesita alcanzar para obtener ganar la presidencia. Pero para ponerte un ejemplo muy claro, por ejemplo, el estado de California tiene 55 electores. ¿Por qué 55? Porque tiene 53 miembros en la Cámara de Representantes más 2 senadores, que te da 55 electores en el estado de California. Ahora, de los 50 estados en Estados Unidos, 48 utilizan el método de el ganador se lleva todo. Es decir, el candidato, vamos a ir a California, vamos a enfocarnos en California. El candidato que gane el voto popular de California se lleva la totalidad de electores que representa el estado de California, que son 55. Entonces, normalmente California es un bastión del Partido Demócrata, entonces es ya casi seguro que Biden se lleve la totalidad de los 55 electores del estado de California, porque va a ganar el voto popular. Y un bastión tradicional del Partido Republicano es Texas. Texas tiene 38 electores, de nuevo, 36 representantes en la Cámara de Representantes, más 2 senadores, te da 38, pues se espera que gane Trump el estado de Texas y se lleve la totalidad de 38, y esto se replica en todos los estados de Estados Unidos, con la excepción de Maine y Nebraska, que utilizan un método donde se reparten los electores de manera distrital, y es un poco ahí más complejo. Pero por eso se distribuyen así los electores.
Ahora, también ahí hay una cuestión medio extraña porque en el siglo XX se fijó el número de representantes en la Cámara Baja a 435, aun cuando sigue aumentando la población en Estados Unidos. En realidad, si se hubiera respetado el aumento de la población y que sean la cantidad proporcional de representantes, la Cámara de Representantes hoy en día en Estados Unidos debería de tener un poquito más de 1,000 miembros en la Cámara Baja. Entonces, también ahí hay un detalle que no necesariamente es una representación proporcional a la población de cada estado. Pero bueno, así está compuesto, así se eligen a los electores y entonces el día del 3 de noviembre se lleva a cabo el voto popular, Lorena. Ese voto popular, ya empiezas a saber quién va ganando el voto popular de cada estado. Por ende, ya sabes cuántos electores lleva en el colegio electoral, aunque el voto de los electores en el colegio electoral se hace posterior al 3 de noviembre. El conteo general se hace el 6 de enero en una sesión en conjunto de la Cámara Alta con la Cámara Baja, que la preside el presidente del Senado, que es el vicepresidente Mike Pence. Bueno, también Mike Pence ahí está presidiéndola, y entonces oficialmente anuncian el ganador en el colegio electoral. Pero ya desde el 3 de noviembre normalmente sabes cuántos electores tienen el colegio electoral y por ende así se va distribuyendo el sistema de tanto el voto popular y cómo se refleja en el colegio electoral. Precisamente, ¿verdad? Exacto, muchas gracias. Gracias, Lorena, por tu pregunta. Quizá podemos invitar ahorita a nuestra segunda alumna, María Fernanda Flores, por favor, a que intervenga con su pregunta. Hola, buenas noches a todos. Yo voy a hacer la siguiente pregunta y estaba dirigida al colegio electoral de igual manera. ¿Por qué se vota por electores y no directamente por un presidente? ¿Cómo es que esto genera que algunos críticos consideren al colegio electoral antidemocrático? Leandro, Eduardo, ¿quién quiera intervenir? Ya lo contestamos desde el principio. Ya lo dijimos, damos todos los primeros 15 minutos del programa. Quizá podríamos comentar un poco sobre las críticas antidemocráticas, ¿verdad? O sea, hablamos del tema histórico, pero, por ejemplo, ¿no? Podemos comentar quizá un poco más sobre el tema de cómo es que la idea original era favorecer un poco a los estados con menos población, ¿no? Había este miedo por parte de los estados pequeños, de que en esa época Nueva York, Virginia, ¿no? Los estados más poblados iban a dominar al país si no se hacía algo así, igual, ¿no? Y al igual que ese es el raciocinio detrás del Senado. No sé si podemos quizá... Y favorecer a la clase dominante, a los que escribieron la Constitución, ¿no? Sí, a la clase dominante y a los estados poblados, ¿no? Creo que realmente va por ahí. Y el tema antidemocrático hoy, quizá que podríamos también abordarlo un poco, Leandro, desde el punto de vista internacional. ¿Cómo se compara esto? ¿Hay algún sistema similar en otro país democrático de Europa o de América Latina? Bueno, hasta no hace tantos años Argentina tenía colegio electoral, hasta la década del 80. El presidente Alfonsín, con la vuelta a la democracia, llega con colegio electoral, en realidad. No sé si los argentinos recordarán eso, alguna gente que también tiene canas como yo tal vez sí, pero... ¿Y funcionaba igual que el de Estados Unidos? Sí, era similar. A ver, yo quisiera abordar tal vez frontalmente la pregunta. Yo diría que todo sistema electoral es alguna forma de limitar una concepción muy básica de democracia. Cuando hablo de concepción básica de democracia es el gobierno de la mayoría, para la mayoría y por la mayoría. Entonces, en la práctica, esto no pasa nunca en ningún lado, ninguna democracia. Así que uno crea, los países tienen sistemas electorales precisamente para transformar la voluntad popular del voto en escaños, en formas de contar los votos para decidir quién es el presidente o si el presidente y el vice van a estar perteneciendo al mismo partido, en una fórmula, etc. Así que me parece que aquí hay que tener cuidado cuando uno dice que esto va en contra de la democracia. Yo no creo que vaya en contra de la democracia. Yo creo que en un sistema político que ha hecho del check and balances, del balance de poder, una filosofía política, estamos frente a un complejísimo sistema electoral que trata de convertir esa filosofía política en formas de contar votos. Y eso genera un sistema que, para los que no estamos viendo desde adentro y participando en todas las formas que es democrático, a ver, en Estados Unidos hay elecciones a niveles
se eligen cosas que en otros países no se eligen, ¿sí? Las primarias, no en todos los países hay primarias, por ejemplo. Así que es difícil decir que no es democrático, o que esto es antidemocrático. Lo que es, estoy de acuerdo, es un sistema que no confía en el voto popular como para crear un sistema electoral de mayoría simple, como tiene México. Eso sí, estamos de acuerdo, no quieren eso. Y entre ellos, los republicanos lo han dicho muy claro en esta elección, Trump lo ha dicho muy claro, si fueran a un sistema de mayoría simple, los republicanos no ganan nunca más la presidencia de la República. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta estas particularidades institucionales, históricas y filosóficas para entender por qué puede parecer no democrático algo que en el fondo es democrático. Pero una pregunta, Leandro, ¿realmente es democracia cuando un partido minoritario se apodera de ciertos mecanismos de control? No gana la elección popular, pero sí gana el cargo. Para mí dista mucho de ser democracia. Mira, yo te contestaría lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con vos. A mí el colegio electoral como sistema electoral no me parece del todo justo, precisamente en cuanto al principio democrático puro. Pero te voy a poner otro ejemplo. Cualquier país que tiene doble vuelta, en realidad termina generando falsas mayorías o mayorías artificiales. Sí, claro. Si yo saco el 35% de los votos y tengo que buscar otro partido que tiene el 15%, en realidad ahí también Pero es mayoría a fin de cuentas. Claro, pero estoy forzando a la ciudadanía a que haga una mayoría en algún sentido, ¿sí? A que haga una mayoría que tal vez no era la mayoría en términos de interés del voto directo. Sin embargo, yo creo que parte de lo que se puede empezar a discutir, si se volviera a dar el caso de una elección donde el voto popular no se corresponde con el colegio electoral, es continuar con estos ajustes de las instituciones. Yo no creo que el colegio electoral se saque en el corto plazo, pero continuar con ajustes que tienen que ver con conteo, parte de lo que decía Lila, por ejemplo, de la representatividad de los estados. Esto es algo que se puede jugar matemáticamente para ser un poco más representativo y dar lugar a procesos que parezcan más la democracia como la entendemos en los países donde hay mayorías simples, ¿no? Pues yo sé que podremos pasarnos con este tema toda la noche y hasta la madrugada y hasta mañana, ¿verdad? Creo que los cuatro tenemos este interés. Pero creo pasar ya al tema del debate de anoche, ¿verdad? Muchas gracias, por cierto. ¿Cuál debate? Tú excelente. El llamado debate, podríamos decir, de anoche. The shouting match between Joe Biden and Donald Trump, ¿no? Y quería empezar nada más de manera general con sus impresiones, y no sé si Lila empezamos contigo y luego abrimos de ahí a la conversación que seguramente se desarrollará por sí sola. Sí, pues mira, Samuel, me parece que de nuevo no fue mucho debate, fue los debates presidenciales desde 1960, que fue el primer debate televisado en Estados Unidos, normalmente funcionan justamente para que los candidatos puedan debatir sus ideas, que puedan intercambiar sus plataformas políticas para convencer a su electorado. Normalmente, la historia de Estados Unidos, los debates presidenciales no funcionan necesariamente para cambiar las preferencias electorales de los votantes, porque ya muchos llegan convencidos de por quién van a votar ese ciclo electoral, pero sí para los votantes indecisos. En este ciclo electoral hay entre un 11 y un 13% de votantes indecisos, que si bien es un porcentaje mínimo, si tomamos en cuenta que en la elección presidencial del 2016, Trump ganó Wisconsin, Michigan y Pensilvania por 77,000 votos y por ende se ganó todos los electores de los 3 estados. Eso puede hacer que uno llegue a los 270 en el colegio electoral o que no llegue a los 270 votos en el colegio electoral. Entonces, me parece que fue una oportunidad perdida por parte de Trump, porque va por debajo en las encuestas, tanto nacionales como en los estados bisagra. Tiene muy poco tiempo para el 3 de noviembre para cambiar y darle un giro al tono de la elección. Pero a mi parecer lo que demostró ayer en la noche es que él no le está apostando al voto popular, ni le está apostando al colegio electoral. Él tiene una estrategia electoral muy estratégica, vaya la redundancia, en donde quiere utilizar la batalla legal a su favor, utilizar el fraude electoral a su favor,
utilizar las legislaturas locales a su favor y utilizar el voto por correo como el pretexto perfecto para decir que hubo fraude. Y eso me parece que más allá de que si se dijeron payasos, si se dijeron que se callara, si el otro le dijo que no es inteligente y demás, lo más peligroso fue, a mi parecer, los últimos minutos del debate, en donde Trump abiertamente dijo, yo no necesariamente voy a respetar la elección, los resultados, las boletas son fraudulentas y no lo voy a aceptar. Y entonces sí entramos en una crisis electoral política en Estados Unidos, en donde la transición pacífica del poder que se hace desde 1792 en Estados Unidos se pone en riesgo y me pareció que fue uno de los momentos más bajos en la historia de Estados Unidos, mínimo en la historia reciente de Estados Unidos, y calificado como uno de los peores, si no el peor debate presidencial en la historia de Estados Unidos. Así que la barra está muy baja. Mínimo, la Comisión de Debates Presidenciales el día de hoy anunció que va a cambiar las reglas para los próximos debates. Ojalá le puedan apagar los micrófonos a los candidatos cuando no sea su turno, porque ya sabemos que Trump no respeta reglas ni tiempos. Entonces, ese es como mi primer análisis del debate de ayer. Yo he visto todos los debates presidenciales de Estados Unidos y muchos de los debates de las primarias desde el 2004. Y sí, creo que estoy completamente de acuerdo de que fue el debate menos productivo, pongámoslo así, ¿no? Por lo menos ese periodo. Pues me encanta porque vamos contestando de una vez, de manera automática casi, las preguntas que vienen surgiendo del público sobre quién creen ustedes que ganó el debate y en particular, ¿qué creen de estas interrupciones constantes de Donald Trump? Entonces, no sé, Eduardo, si quisiéramos continuar con la conversación. A ver, yo no sé qué esperábamos todos, porque si esperábamos un debate somos unos ingenuos o unos tontos. Porque Trump ya nos dio el ejemplo de cómo se hacen eventos. ¿O qué esperábamos? Que iba a llegar muy decente e iba a cumplir con las reglas del juego. Trump no respeta reglas, punto. Y Lila dirá que la comisión electoral va a buscar nuevas reglas. No las va a respetar, sepámoslo desde ahorita. Ayer no la respetó y fue muy claro el moderador Chris Wallace, cuando dijo, oiga, teníamos unos acuerdos. Y Trump dijo, como diciendo, eso lo arregló mi gente, no yo. A ver, le apagan el micrófono. Eso no va a impedir que Trump se vaya a cualquier micrófono próximo y siga haciendo su lío. Trump es así. Trump es un hombre que no tiene experiencia política, que toda su vida demostró ser un patán, un maleducado y un abusador. Toda su vida, no ahorita. Eso es lo que lo hace también encantador con la base que lo sigue. La base que lo sigue dice, qué listo es porque no paga impuestos. Vean a la gente que lo sigue. Generalmente son hombres que no tienen educación universitaria. Son las clases menos educadas de Estados Unidos las que lo apoyan a él. Y qué bien, tienen todo el derecho a apoyar a quien sea. A mí no me sorprendió ver lo que vi. Para nada. ¿Quién ganó? Para mí no ganó nadie. Se mantuvo la mesa pareja como estaba antes del debate. Me dio mucha risa cuando le dijo que es un clown, un payaso Biden a Trump, porque no mintió ni insultó, únicamente describió. Cuando le dijo, why don't you shut up, estaba pidiendo que respetara las reglas del juego. O sea, porque hay unos ingenuos, por ahí yo los he oído, hasta en un chat de esta universidad, es que, ¿por qué le dijo que era un payaso? Pues porque lo es. Porque cuando Trump viola todas las reglas del debate, le estaba dando permiso a Biden que también las violara. ¿Para qué decirlo? Biden fue muy comedido. Además, su estilo no es el de Trump. Yo creo que Biden pasó como un hombre comedido, hizo muy bien cuando Trump lo interrumpía, él se dirigía a la cámara y le hablaba a la cámara y le hablaba al pueblo de Estados Unidos. Entonces creo que quedaron igual. Tal vez algunos indecisos han de haber dicho, qué bruto es Trump, ya no voto por él. Pero otros pueden haber dicho, qué tímido es Biden, no voy a votar por él. O sea, yo no sé si haya un segundo y tercer debate, ¿eh? Si yo fuera el asesor político de Joe Biden, le diría, mándalos al diablo. No pierdas el tiempo y dale una explicación a la nación por qué ya no vas a ir. El que va a perder, si no hay más debates, es Trump, porque se le priva de una plataforma. Ayer fueron nada más 100 millones en Estados Unidos viendo este evento. O sea que, ¿quién ganó? Pues tal vez por un pelito, el señor Biden.
tantos puntos ahí que podríamos seguir abordando. Pero antes de hacerlo, Leandro, por favor. Totalmente de acuerdo. Creo que yo, digamos, como espectador, creo que no ganó nadie porque no pudieron hablar de casi nada, digamos. Estoy de acuerdo también que es el peor debate, no sé si de la historia, pero definitivamente de las últimas décadas, sin duda. También estoy de acuerdo que era un poco el terreno de Trump, y que Trump tenía la responsabilidad de descontar puntos, es decir, que ante un escenario parejo el que pierde es Trump, y por eso también estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, de que no sería una mala estrategia, de hecho, aprovechar esto que queda residual del debate de ayer, de la falta de respeto, la falta del cumplimiento de normas, como forma de decir, no voy a un segundo debate porque esta persona no cumple. Creo que los que escuchamos el debate, hasta cierto punto estaríamos de acuerdo, y los estrategas políticos que siempre recomiendan al que va ganando que no vaya a ningún debate, porque por algo va ganando, Claro. estarían felices de esa decisión. No creo que pase, creo que Biden va a ir a un segundo debate. Creo que el segundo debate tiene temas pendientes importantes también, política exterior. ¿Pero de qué sirven los temas si no se pueden exponer, Leandro? Estoy totalmente de acuerdo, pero yo voy a comentar algo que tiene que ver tal vez con mi concepción del debate, precisamente por venir de América Latina, ¿no? Donde hay otras tradiciones. Yo creo que Trump da un giro a los debates, ya desde el debate con Hillary Clinton. El debate no está para lo que en teoría las comisiones de debates y el INE y los organismos que organizan debate creen que está. Yo creo que el debate cada vez más tiene una lógica de medios, pero ya ni siquiera de medios de la televisión. Tiene una lógica de Twitter, tiene una lógica de disparar una frase, disparar algo que quede. Y entonces, si queda que el hijo de Biden es corrupto, o si queda que es inepto Trump para gestionar COVID, esta es la lógica de un debate. Si me decís a mí como politólogo, cada vez va a ser más aburrido, evidentemente, porque cada vez hay menos temas, cada vez hay menos capacidad de abordar los temas, y entonces se personaliza primero. Incluso Biden lo hizo, a mi modo de ver, mucho más de lo que debería. Había temas donde Biden podía haber marcado cómo se separa la agenda demócrata de la agenda republicana, decidió atacar, decidió volver sobre Trump, y me parece que en ese sentido, aparte de la personalización, hay una reducción del mensaje del debate que pone en riesgo en el mediano plazo la utilidad de una situación así. A mí no me asombraría que intenten revisarlo y reorganizarlo, pero la manera en que se va comunicando la gente, la manera en que los medios sociales van transformando cómo usamos el espacio público, me parece que va a ir gestionando los debates, digamos que para mal o para menos de lo que estamos acostumbrados. El byte siempre se ha buscado, en comunicación siempre buscas el byte, y desde el primer debate televisado entre Kennedy y Nixon ya se buscaba el byte, pero no existían, como tú lo dices, las redes sociales que han vulgarizado, han abaratado el discurso político. No voy a decir que alguna vez haya sido muy elegante, pero lo han llevado hasta sus mínimas expresiones de vulgaridad y de trivialidad. Y Trump es el maestro en el uso del Twitter. Él está pensando en términos de Twitter y le salió bien, pero el problema es, a ver, ¿para qué queremos debatir a dos tipos que los podemos escuchar 24/7, que están tuiteando, que están mandando por Facebook, que están mandando videos? Para mí, estos debates ya son irrelevantes, absolutamente. Y es lo que viene, es una consecuencia de las redes sociales. Lo siento, Lila, va a bajar de nivel este asunto. No, yo sí creo, pero yo sí creo que va a seguir a los dos debates presidenciales que siguen. Me parece que si no, Trump puede decir, ves, es que me tiene miedo, es que gané, es que no quiero enfrentar los problemas, es que no. No, pero es que también es que aunque va a decir que es esto y que es aquello. Pero no, Eduardo, pero es demostrar un cierto ser hombre de Estado, de sí seguir las reglas, de sí saber seguir con los procedimientos electorales que marca tradicionales el sistema electoral en Estados Unidos, y es justo lo opuesto de Trump. Y eso demuestra lo que es Biden. Entonces, de cierta manera también el estar ahí y debatir, y también el dejar que Trump hable
y hable y interrumpa, solito cae, por sí solo cae. Y eso O también se es una fortale- oportunidad. O se fortalece con sus seguidores, Lila. Pero no, Ojo. pero esos seguidores ya son fieles. Esos ya están ahí, esos ya no se van a Pero mover. entre ese 11 y 13% que tú mencionaste, hay unos que admiran el estilo bravucón. O sea, ¿tú qué crees que entre 11 y 13, ay, mira, qué presidencial es Biden? Pero yo estoy Ay, qué segura que gente va a tan ganar el decente, voto se le murió popular un hijo. Biden. Yo no tengo ¿Mande? ninguna duda de que va a ganar el voto popular Biden. Yo creo que ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, más bien es en el tema legal. El tema legal, y que yo veo que hay 29 congresos en manos de los republicanos, y tú que eso es mencionaste al principio del programa de que en un momento pueden maniobrar para que se desconozcan a Y los más en electores estados los claves. congresos locales. Entonces ya tienes 29 congresos locales que le darían todos sus votos a Trump. Exacto. Cuidado. Cuidado con eso. Incluso Exacto. si las legislaturas por alguna razón no pudieran, los gobernadores tienen la facultad de ser la última voz y tiene 26 gobernadores. Ganadores a su favor, los el Partido republicanos. Republicano. Sí, efectivamente es riesgoso. Yo quería, decir una cosa más sobre el debate y sobre por qué tal vez ir. Yo creo que así como le va quitando componente de contenido las redes sociales, la lógica de las redes sociales al debate, también hacen un shift de qué mira la gente. Yo creo que la gente empieza a mirar personalidad, empieza a mirar formas de manejar las cosas más que contenido. El ¿No contenido crees que está ahí. están ya muy miradas? Yo creo que es distinto verlas en acción, en cámara, en vivo. Tete a tete. Ahí sí me No, a parece ver, que Trump da una conferencia de prensa casi diario. Está muy No, visto. pero Se uno va a a subir al uno. helicóptero, da una conferencia de prensa. Se baja al avión, da una conferencia de prensa. Sale al jardín, da una conferencia de prensa. Está en la sala de prensa, da una conferencia de prensa. Estaban dando tweets con mensajes, con videos. Trump está súper visto. Yo no vi nada nuevo, diferente o sorpresivo. No, sí está más empoderado. ¿No lo vi? No, yo sí lo vi más empoderado. Yo lo veo más empoderado que el Biden candidato del 2016. Biden se veía cansado junto a Trump. Yo debo reconocer que se ve cansado. Claro, se ve cansado. ¿para qué Biden se ve ponerlo? cansado. Porque Trump, con su color anaranjado y todo lo que quieras, es un tipo que vive lo mismo que Biden. Pero tú ves a Trump con unos hombrotes así, ya Biden lo ves como... Sí, Eduardo, pero a ver, yo nada más me gustaría agregar una cosa aquí. Este gran experimento del gran empresario fuerte, fuera de la estructura política tradicional de Estados Unidos, ya se agotó. Y hay 3 años y medio para con qué juzgarlo, de qué sí hizo, de qué no hizo, más aparte tiene una pandemia que yo sé, pero sí lo han juzgado. Lo que pasa es que él dice que es pura mentira y él dice mentiras y mentiras y mentiras. Entonces, ¿para qué un debate nuevo? A ver, para que diga lo mismo. No, porque es parte para que del Biden diga lo proceso. mismo. Yo no voy a, mira, yo nomás porque tengo esta chamba, si no sabes cuándo perdería de nuevo 1 hora y media de mi vida viendo este espectáculo ruinoso, nunca. Es más, te voy a delegar a ti que lo veas y me lo platicas. Me parece perfecto. Pues ya sé que podríamos pasarnos aquí también con este tema y seguirnos la noche. Porque tú no mencionaste que Lila colabora en mi programa en Fórmula. Tengo el gran gusto. Efectivamente. Honor. Encantado en mi diálogo nocturno, parece otro programita. Muy bien, muy bien. Pues mire, quiero pasar en un momento más cerca del final, que ya no nos queda tanto tiempo juntos, pero más cerca del final, pasar a hablar de, ustedes los tres dijeron que no creen que este debate realmente movió las opiniones de nadie o de muy poca gente. Y ahorita quiero hablar un poco más de qué implicaciones tiene eso para la elección. Pero antes nada más para de manera muy general responder una pregunta que nos llegó por Instagram, que básicamente nos pregunta, y estoy parafraseando en gran medida, si hay algo rescatable de políticas públicas anoche que pudiéramos hablar un poco. Y lo abro a todos. No sé quién quiere empezar. A mí no me llegó nada, personalmente. Yo no tengo nada que comentar sobre políticas públicas porque Biden en un momento tuvo una oportunidad, la dejó ir. Porque pero el medio ambiente, por ejemplo. No lo dejaban hablar. Por ejemplo, el tema del medio ambiente. Sí, el New Green Deal, ¿no? Y el hecho de que esto puede generar muchos empleos en Estados Unidos, ahí como que sí logró meter un poco más de carnita, si quieres, el vicepresidente Biden. A mí el plan verde que ellos traen dijo que no, pero y es donde dice Trump, perdiste la izquierda. Se desligó mucho de la izquierda. Y ahí sí puede haber tenido Trump, por cierta razón. Te voy a decir a dónde se me hizo excelente por parte de Biden, cuando dice, yo soy el Partido Demócrata. Y eso es muy importante porque el gran parte del discurso de Trump durante toda la campaña ha sido que si llegan los demócratas se va a llegar
la izquierda radical, un estado socialista con caos y violencia en las ciudades, y esto no es cierto. Me parece que la postura moderada que es cierto que Biden sea el único, que sea el Partido Demócrata. Él tiene que estar... No, Eduardo, pero es que no es que sea... malabares para que no se le vayan. Vaya, pero eso no es el punto. O sea, el punto no es que él sea el partido. Lo que pasa es que sí es Trump el partido republicano y él tiene que dejar claro ante los votantes en este ciclo electoral que él no representa a la izquierda radical. Yo no sé, porque Biden dijo, I am the Democratic Party. Correct. Por eso, and if he says he's the Democratic Party, it's because he doesn't want to be the radical left. Porque si tú dices, voy a ser la izquierda radical, y sí, estoy a favor de Bernie Sanders y el New Green Deal de Alexandria Ocasio-Cortez, que cuesta literal trillones de dólares, nadie va a votar por Biden. Tiene que haber una sana distancia entre los radicales. Es que mucha gente abandonó a Hillary Clinton hace 4 años. Sí, pero no por las mismas razones que Biden. Pero no por las mismas razones por Biden. Que en un momento, por la misma razón, puede decir, no voy a salir a votar porque Biden no está conmigo y no me cae bien Trump. O sea, ese riesgo de haber asumido tan fuertemente y de haber roto públicamente de una manera tan fuerte con esa izquierda radical. Creo que es un riesgo que corrió Biden. Él sabrá, quién sabe. No, porque las elecciones, yo ya con esto concluyo para que pueda leer, perdón, Leandro, en las elecciones intermedias del 2018, en donde los demócratas le arrebataron la mayoría al Partido Republicano, convirtiendo 41 distritos republicanos a demócratas, fue gracias a que tomaron posturas moderadas de centro en esos distritos. Fue el gran experimento, fue con un microcosmo de lo que podían esperar para la elección presidencial. La mayoría de los votantes hoy en día no se identifican con las ultras extremas ideológicas de los partidos. Y es ahí donde caen donde está la polarización extrema de los partidos. Pero la mayoría de los votantes quieren algo moderado. Y eso es lo que representa Biden. Y ahí es donde tiene el punto de diferenciador de Biden, de Trump, perdóname. Entonces, el problema es que yo siempre pienso en ese 11-13% que tú tan atinadamente mencionaste. Sí, que son moderados en su mayoría. No lo sé. Para mí alguien que no se ha definido a estas alturas es que no, pero hay encuestas. Moderado, no. A estas alturas ya es para que supieran por quién van a votar, ¿no? Sí, justamente las encuestas está bastante claro que muchos sí por lo menos dicen ser de centro, ¿no? Ya si realmente eso es cierto o no, es otro tema que podemos debatir. Nada más antes de seguir con el lado político, que ya sé que a todos es lo que más nos apasiona. Leandro, ¿alguna cosa de políticas públicas que podamos rescatar un poco dentro de todo el caos en el debate de anoche? No, yo creo que concuerdo que lo poco de política pública que podría haber aparecido tiene que ver con el tema de los trabajos verdes, porque Biden incluso podría haber hablado de lo que Obama empezó, porque Trump cortó programas donde se empezaba a ver el impacto económico de apostar por una economía, hasta que los costos de algunas digamos, industrias base no bajaron lo suficiente. Es difícil pensar en una economía verde para el tamaño de la economía estadounidense. Pero Obama había mostrado suficientes cambios para evidenciar que eso era viable. Creo que ahí se fue uno de los pocos momentos para hablar de políticas públicas, pero yo quisiera, digamos, a favor de ambos candidatos, aquí decir que las preguntas no estuvieron orientadas a políticas públicas. Yo creo que la moderación de este debate jugó un papel en este tema específico. No hubo preguntas que forzaran a los candidatos, tampoco creo que lo hubieran logrado, pero no hubo preguntas que forzaran a los candidatos a hablar de políticas públicas. Hubo pedidos de declaraciones, hubo pedidos de posturas, hubo cuestiones muy abstractas, algunas no abstractas en sí mismas, como la designación de la sucesora de la jueza, de la Suprema jueza Ginsburg, pero en el fondo el debate en ningún momento bajó al nivel de políticas públicas. No creo que pase tampoco en los debates siguientes. Creo que esto responde a estrategias de comunicación de los equipos. Creo que no va a haber una discusión de políticas públicas. Y conectado con esto, y volviendo a lo que decían Eduardo y Lila, a ver, cuando hay un sistema bipartidista, el centro es, digamos, a donde hay que ir a pescar. Hay que ir a pescar al centro, eso lo saben los dos partidos. Mi problema con esto es esta elección. ¿Por qué? Porque los moderados no son los que salen a la calle si hay que ir a supervisar el voto y hay que ir a meter presión a la legislatura de Wisconsin o de Pensilvania. Esos son los extremos.
Claro. Y entonces hay mucho riesgo de que el Partido Demócrata, buscando el voto moderado y ganando por 3 o 4 o 5 millones de votos la elección, no pueda movilizar gente para ir a defender el acto eleccionario. Si pasa eso, de nuevo, Latinoamérica le va a enseñar muchas cosas a Estados Unidos, pero si pasa eso, los demócratas van a entender que no pueden sacrificar en el discurso, en la campaña, ese costado que podríamos llamar radical. Desde América Latina el radicalismo de izquierda de Estados Unidos es medio chistoso, pero vamos a aceptar la denominación de radical. Esa izquierda radical, ¿qué es la que saldría a la calle? Si esa izquierda no sale a la calle con COVID, con las medidas de seguridad, es muy probable que las acciones de los supremacistas blancos, de los movimientos de derecha, logren lo que Trump se propone como primer paso en la escalada judicial. El primer paso es mostrar fraude electoral. Y para eso hay que tener gente en la calle. Si no tenés gente en la calle, es imposible, y si los republicanos la tienen y los demócratas no, hay mucho riesgo de que comience bien el plan de escalada de los republicanos para mostrar fraude electoral. Bueno, Sí, ya pero empezó, porque ya hoy en empezó varias con ciudades de Antifa. Estados Unidos, ahí estaban Exacto. los grupos Los Antifa. de derecha y supremacistas Y de varios izquierda. de ellos armados. ¿Sí? En Estados Unidos hay 1.25 armas por cada habitante. Entonces, cuidado, a ver si no se arman los balazos. Pero Porque también, capaz de que ya se agotó el esquema que empezó hace 250 sí, pero que años. tampoco se nos olvide que las protestas que surgieron gracias a la muerte, no decirlo así, pero por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco, fue en gran parte por la base de los demócratas. Y esas desataron en todas las ciudades en Estados Unidos en grandes números. Que hayan habido violencia y demás, sí, pero en su mayoría eran pacíficas. Es decir, también no hay que subestimar la posibilidad de que puedan movilizar a estas bases los demócratas sin violencia. O sea, aquí el miedo es, y lo hace muy bien Trump, es inyectar miedo, normalizar el miedo y normalizar la idea del fraude electoral. Pero también los demócratas, los que más se movilizan en las calles son los jóvenes, son los grupos afroamericanos, son los latinos, que son los que realmente carecen de muchos derechos en Estados Unidos. Pero no la nada más pregunta, ¿los están blancas. movilizando los demócratas o son movimientos que vienen instigados y organizados por grupos sociales ajenos al Partido Demócrata? Pero Cuidado. que apoyan y se identifican con los demócratas. Pero no es lo mismo que vayan a defender el voto a que vayan a protestar porque matan a negros o porque los derechos de las mujeres. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Eduardo, La causa de un negro es Black Lives Matter. Sí, y la causa de una mujer también está en riesgo gracias a la nominación de Coney Barrett a la Corte Suprema. Y también con un presidente, por eso, y también con el racismo de Donald Trump, con el apoyo a los policías que lo han mostrado una y otra vez. Así que tú estés de acuerdo o no con el Partido Demócrata, igual y no salen por los demócratas, pero sí salen en contra de Trump. Creo que lo que nos queda claro es que lo que vaya a suceder definitivamente el 4 de noviembre y de ahí en adelante puede ser explosivo, ¿verdad? Creo que no hemos visto una situación así como esta en una elección reciente, quizá no desde la Guerra Civil. Yo creo que nunca. Desde la Guerra Civil, la elección de Lincoln. Y quizá no, exactamente, precisamente. Bueno, se nos está terminando el tiempo, la discusión ha estado tan interesante y tan emocionante. No voy a cerrar todavía no, pero una pregunta rápida, para respuesta rápida. Justamente, en los últimos 10 días tuvimos dos acontecimientos enormemente importantes. Juez de la Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg y la nominación por parte de Trump de Amy Coney Barrett y la publicación por primera vez en la historia de las declaraciones de impuestos de Donald Trump. ¿Les sorprendió que no se hablaran más de esos dos temas anoche en el debate? No hubo tiempo. Trump no dejó que se hablara sobre eso. No, y aparte es difícil hablar de estos temas cuando la mentira se convierte en verdad y la verdad se convierte en mentira. Es decir, aparte de que sí lo enfrentó Chris Wallace y justo le preguntó sobre las declaraciones de impuestos que revelaron que nada más pagó $750 ya siendo presidente, que creo que le puede pegar mucho debido a la pandemia y al deterioro económico que viven no nomás Estados Unidos, pero el mundo entero. Los estadounidenses, el saber que el presidente, que aparte es millonario, pero que aparte tiene pues un salario de $400,000 al año, no esté pagando sus impuestos, cuando ellos están sufriendo un tema económico fuerte más el sufrimiento por la pandemia, creo que ahí sí les puede pegar mucho en cuanto a si favorecen o no
a Trump. Ahora, en el tema de la Suprema Corte, ahí sí creo que lo respondió mejor Trump que Biden. Biden ahí llegó y dijo, no, es que la jueza va a ir en contra de Roe versus Wade, que es este fallo que legalizó el aborto en Estados Unidos a nivel nacional y atenta contra los derechos de la mujer y va a deshacer Obamacare y todo. Y la verdad es que lo respondió relativamente bien Trump. Dijo, ¿cómo sabes tú que eso es lo que va a hacer? ¿No? Aunque ella haya dicho, y hay presidente que haya dicho, no, es que yo estoy en contra del aborto, esa es su decisión y su preferencia personal. Pero ¿cómo sabes que eso va a influir en sus decisiones en la corte? Tú no tienes ninguna evidencia de ello. Sobre eso. Ella ha escrito sobre eso, pero una cosa es, cuando empezaron a nominar y a confirmar a Brett Kavanaugh, ella estaba en la terna en ese momento. Y se le hicieron cuestionamientos una y otra vez y ella dijo que se iba a pegar estrictamente al texto de la Constitución. O sea, dijo, sí, pero yo no voy a dejar influir que este conservadurismo y mi fe católica influyen en mis decisiones y lo dijo en su mismo discurso en la Casa Blanca. Yo estoy para servir a Estados Unidos. Ahora, ¿de qué eso vaya a pasar? Tuvo que contestar a un panel del Senado cuando fue nombrada. Exacto, eso es a lo que magistrada del, creo que el 7º distrito electoral del circuito. Y también lo dijo, y es donde Dianne Feinstein, que en aquella época era senadora por California, metió una pata terrible que la convirtió a Amy en una causa célebre, ¿no? Cuando dijo usted es víctima de sus dogmas, y todo el mundo dijo, pues todos somos víctimas de nuestros dogmas, ¿no? Sí, exactamente. Es una chica muy lista esta juez. Y trabajó con Scalia. Primera en su clase, magna cum laude en su título de licenciatura y en su grado académico de abogada. Ahora, ella sería, de ser ratificada o nombrada, va a ser la 6ª juez ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos, que es católica, curiosamente. Y de 48 años de edad. ¿Sí? Y además... Eso quiere decir que como están de por vida, va a estar vitalicio. Ahí posiblemente 30 o 40 Pero además años. de esta, Estados Unidos ha subido mucho al poder con Trump. Steve Bannon, católica. Kayleigh, la que antes estaba ahí. McConaughey. No, la que estaba, la que fue su directora de campaña. Ella, ¿no? La que se pelea con su marido cada rato. Kellyanne Conway. Kellyanne Conway. Kellyanne Conway, que no te entendiste, te está fallando el inglés. Kellyanne Conway. Todo este grupo son católicos tradicionalistas que no están muy contentos ni con este papa porque lo ven casi como un hereje. Steve Bannon, todos ellos están trabajando para crear redes de católicos casi tridentinos. Entonces ella pertenece a un grupo similar. Entonces eso, sea católica o no sea católica, también es una juez de principios religiosos extremos. Ahora, y eso no hay que olvidarlo. Eduardo, para mí cualquier persona de religión extrema, sea católico, protestante, musulmán, judío, budista, lo que sea, es alguien peligroso. Ahora, nada más me gustaría, Samuel, terminar con el hecho de que no se nos puede olvidar que se va a reelegir toda la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado, 11 gobernaturas, 2 territorios estadounidenses, más múltiples elecciones distritales. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque también como quede compuesta el Congreso va a ser sumamente importante, porque si los demócratas logran una mayoría en el Senado, una necesitan ganar 4, incluso 3 si ganan la Casa Blanca, pueden aumentar el número de miembros en la Corte Suprema, pero aparte incluso ya están platicando de hacer a Puerto Rico y al Distrito de Columbia como estados para aumentar sus curules en el Senado. Entonces, también hay ciertas modificaciones de que aún si pierden la Casa Blanca, pero retoman la mayoría en el Congreso, ahí pueden hacer ciertas modificaciones para hacer un poco más de un balance más equitativo a favor de los liberales y de los demócratas en la Corte Suprema. Ya. ¿Y qué pasa si no ganan el Senado y nomás se quedan con la Cámara de Representantes? Otra cosa, es una posibilidad, porque el alcanzar mayoría en el Senado no es fácil, y si quedaran 50-50 y ganara Trump, Pence sería el voto de la diferencia en un momento dado. Claro. Entonces, uno de los escenarios es que Trump se reelija y siga como hoy, que no tiene el Congreso, y en un ambiente tan polarizado, ese país se va a parar virtualmente.
Podríamos echarnos un webinar con cada uno de estos temas, creo, con la Suprema Corte, con las declaraciones de impuestos, pero ya para ir cerrando, veo que hay una pregunta que nos llega en el chat directamente de ¿por qué es tan complicado hacer una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos? Y nada más para contestarla muy breve, si me permiten 20 segundos. Se requiere una supermayoría del Congreso, de ambas cámaras, y también una supermayoría de las legislaturas estatales. O sea, tiene que haber un consenso político enorme en los Estados Unidos para poder llegar a hacer una enmienda constitucional. Por eso es que es tan difícil, a diferencia de México, que en donde con una mayoría en el Congreso la logras, ¿no? Entonces, no, perdóname, no es cierto. Okay. En México también estás una inmensa mayoría de 2/3 partes, claro, en ambas cámaras legislativas y una mayoría de la mitad más uno de las cámaras locales. O sea, pues I stand corrected. Por eso, sí, la con diferencia Morena. es más fácil formar las mayorías que en Estados Unidos, porque nomás hay 2 partidos, Claro. que también podría ser un gran defecto de la democracia estadounidense. Solamente 2 partidos. O eres de esto, bueno, pero a mí me gusta algo de aquí y algo de aquí. Sí, allá no, es casi imposible armar esa mayoría. Por la polarización, por la dualidad. Exacto. Y entonces, para cerrar, ahora sí, porque ya, ahora sí nos quedamos sin tiempo, para regresar y concretar el debate, ¿verdad? Vemos que ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Que nadie ganó, básicamente, que el desempeño de los dos, ¿no? Ya lo platicaron un poco, pero que realmente esto no movió a nadie, que nadie va a quedar convencido de votar por Joe Biden o por Donald Trump, probablemente, o muy pocos, en base al debate de anoche. ¿Qué implicaciones tiene eso para la elección, considerando en dónde se encuentran los dos candidatos ahorita en las encuestas? Alejandro, no sé si quieras comenzar con eso. Yo, solo una cosa que me quedó pendiente antes. Lo de los impuestos, me parece que no iba a ser tan importante, porque Trump sigue usando la misma estrategia, fake news, New York Times, la derecha, los liberales me pegan, yo pago, dice abiertamente, le contesta abiertamente al moderador que él pagó millones de impuestos, incluso federales, porque el moderador quiso hacer la distinción entre los impuestos del Estado de Nueva York y los impuestos federales. Él dijo impuestos federales también. O sea, miente abiertamente. Me parece que es producto de 4 años, pero de 4 años que van a cambiar la política estadounidense. Esto va a ser común. La mentira política de este nivel va a ser práctica común. Ya no es un tema moral, no es un tema digamos, de comportamiento, de acuerdos, de caballeros. La política dio un giro con Trump en 2016, no vuelve más al punto donde uno siente un compromiso ético en no mentirle a la gente a la cara en un debate presidencial. Van a mentir de los dos lados, este tipo de explosiones que antes podría haber costado la candidatura de un candidato a presidente, esto no va a pasar más al estilo de lo que no pasaría en México, en Argentina, en Perú, ¿sí? O sea, otra noticia más, no paga impuestos, wow. Volviendo ahora sí a tu pregunta de cierre, yo creo que pasó lo que esperaban los dos equipos de campaña, y en ese sentido, ¿qué implicaciones puede haber? Tal vez lo más interesante es volver sobre esto que decía Eduardo. ¿Se replantearán los demócratas no ir? Yo creo que van a tener que ir a básicamente lo mismo. No hay forma de frenar a Trump en términos formales, no hay respeto a estas reglas de convivencia, de debate, y por lo tanto el equipo de Biden va a tener que trabajar, me parece a mí, en cómo lidiar con esas interrupciones. Biden está en una tensión para mí, entre mirar al moderador como diciendo no puedo hablar, pero eso se puede leer también como, a ver, ayúdenme porque no puedo hablar, y tratar de entrar en una dinámica un poco más confrontacional con los riesgos que eso significa y con el deterioro al debate que eso significa. Pero me parece que el equipo de campaña va a tener una serie de decisiones que tomar. Me parece, yo vi a Biden en general corto de reflejos. Me parece que Trump es una invitación a contestar algunas cosas en sus propios términos y en sus propias lógicas. Biden no aprovechó casi ninguna de esas un poco en eso puede ser algo para los siguientes debates. La campaña no creo que cambie mucho por lo que vimos ayer, ni en contenido, ni en estilos, ni demasiado. Me parece mucho más interesante el futuro debate vicepresidencial. Me parece que podemos toparnos con algunas cosas muy interesantes de ideas, pero bueno, tal vez es demasiado optimismo también. Eduardo, por favor.
Ay, ay, ay. El próximo debate no va a servir para nada, a menos que uno cometa un error garrafal, que ya vimos que no lo van a cometer porque se cuidan, la mentira está institucionalizada, porque la política está desprestigiada, porque los últimos 40 años, 30 años, las élites del poder en México, en Estados Unidos, en Rusia, donde quieras, se repartieron el pastel y la gente ya no cree en ellos, punto. No creen en ellos. Bueno, y la gente va a llegar a votar por el que tal vez malo. Así, yo así voté en no sé cuántas elecciones federales en mi vida, por el menos malo. Y en la última elección, como vi a todos malos, anulé mi voto. Porque dije, ninguno merece el valioso voto de Eduardo, así de fácil. Porque hay un desencanto con la clase política y Trump lo entendió muy bien. Trump se va contra las élites científicas, porque los científicos pertenecen a esta élite del poder. Los periodistas, élite del poder. Las universidades, élite del poder. O sea, los intelectuales, él se va contra ellos porque hay un gran resentimiento en las grandes mayorías que dijeron, nos fallaron. Y en México también ocurrió, no nos hagamos tontos. Creo que el debate de Kamala Harris y este vicepresidente Pence, creo que ese puede ser un factor que incline la balanza. ¿Por qué? Porque nada garantiza que si gana Pence llegue a enero. Tienes 37 años. O sea, tú ahorita le dices a Pence, ve a comprar un seguro de vida y no se lo vende ninguna compañía de seguros. Lo siento, Lila, hechos de la vida. Y todos ¿A vamos Pence o a Biden? Todos van pues a Biden. Biden. Le dicen, no, pues no te vendo un seguro. Tienes 77 años y tendrás 78 al tomar posesión de la presidencia. Si yo soy un gringo y digo, a ver, no me gusta Trump otros 4 años, pero Biden tampoco, pero en el debate de Kamala contra Pence, qué bien la vi. Bueno, capaz de que llegando el pobre Biden pues le dé el patatús o algo le pase y la nueva presidenta sea esta mujer que sí me gusta, que creo que debería ser uno de los elementos de campaña que no se atreven a hacer, pero alguien debería llevar ese punto al público. Miren, si se muere Pence, ahí está Kamala. En fin, vamos a ver ese debate, va a estar bueno. Lila, para saber, quizá podríamos hablar un poco de cómo se relaciona el hecho de que Biden lleva una delantera en los promedios de las encuestas, y si nadie se ha movido aquí después de este debate, ¿qué puede implicar for the traditional horse race, ¿no? Sobre quién va adelante aquí en la elección. Sí, pues mira, en las encuestas se ha mantenido un promedio de ventaja entre 6 y 8% a nivel nacional, lleva un promedio de 3.5 a 3.8% en los estados bisagra. Dado las encuestas en cuanto al voto popular, se define ahorita que tiene alrededor de 226 votos electorales el vicepresidente Biden en el colegio electoral, nada más necesita 48 más. Trump tiene 125, necesitaría 145, que son mucho más que los que tiene ya ahorita Biden. Pero de nuevo, a ver, Samuel, es que a mi parecer, ya dejando todos los debates a un lado, ya todo eso no importa. O sea, es como relleno en la piñata, ¿me entiendes? O sea, ahorita ya, si lo que está diciendo abiertamente Trump es que a como dé lugar va a decir que hubo fraude electoral, la única salvación para Biden es que gane con un margen tan amplio que no puedan decir que hubo fraude electoral, ¿no? Y que gane los suficientes estados bisagra con un margen suficientemente amplio, de nuevo, del voto popular para que tenga asegurado los 270, incluso rebasar los 270, y que sea una elección clara, que no pueda meter mano Trump y utilizar de nuevo las lagunas jurídicas y utilizar las estrategias electorales que está poniendo sobre la mesa y que dejó muy claro en el debate de ayer. Ese es el peligro de esta elección. O sea, si fueran dos candidatos republicanos, demócratas, bueno, estás a favor o en contra de ciertas cosas, pero al final del día el resultado dictaba quién ganaba. Incluso en la elección del 2000, que fue una de las elecciones más reñidas, en donde se redujo todo el estado de Florida y entró la Corte Suprema a emitir un fallo y le benefició a Bush y ganó el colegio electoral por un solo voto. Ganó el colegio electoral con 271 votos. Aún así, Al Gore concedió la elección e hicieron una transición pacífica del poder.
Ese es el gran peligro de esta elección, esa es la gran implicación de lo que pasó en el primer debate presidencial, fue que claramente un presidente en turno dijo que no iba a respetar las reglas ni el proceso electoral que se ha respetado desde 1792 en Estados Unidos, y ahí se pone en riesgo el sistema electoral y la democracia estadounidense. Hoy se dan a conocer 4 encuestas de la elección general, ¿no? Ahí está lo de los estados, pero en las 4 que se dan a conocer hoy, Biden aventaja a Trump por un promedio de 8.7 puntos porcentuales. O sea, si eso no lo pierde, va a haber una gran diferencia, lo que tú dices, Lila. Habrá un spread muy amplio entre uno y el otro, y Trump no podrá alegar que le robaron 15 millones de votos. Exacto. Es la única, ¿eh? Exacto. Pues nos queda clarísimo, ¿verdad? Que creo que lo que sale de todo esto es el mensaje que mandó ayer Donald Trump de que no está dispuesto realmente a aceptar los resultados, de que el mensaje que ha mandado antes, ¿verdad? Y que a final de cuentas, al final de la noche, en la madrugada del 3 al 4 de noviembre, quizá tengamos una situación en Estados Unidos que nunca se ha visto antes en ese país. Pues con eso concluimos. Es estimulante, fantástico análisis sobre este primer debate presidencial, sobre el colegio electoral. Lila, Leandro, Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo y por su insight, ¿no? Sobre esta situación de Estados Unidos que pues vamos a seguir siguiendo aquí desde, vamos a continuar siguiendo desde aquí del Outlab Jenkins y en Outlab TV. Y claramente muchas gracias a todos ustedes en el público, quienes nos acompañaron esta noche. Sus preguntas, sus comentarios son una parte sumamente importante de estos eventos. También gracias a nuestras alumnas que participaron, que nos dieron sus fantásticas preguntas y que nos ayudaron a desarrollar esta conversación. La Universidad de las Américas Puebla los invita a seguirnos en redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram, en donde publicitamos futuros eventos sobre temas puntuales y de interés público, incluyendo otros webinars en esta serie. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. muchísimo. Gracias a nuestro público y muy buenas noches. Gracias.